Bienvenidos un día más a estos estudios de 5 minutos que lo estamos haciendo en forma de devocional. Hoy Santiago nos dice el orgulloso versus el humilde. Así que en Santiago capítulo 4 versículos 6 al 7 dice lo siguiente: sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago es la primera carta, podríamos decir, del Nuevo Testamento que se escribe. Todavía la comunidad de los primeros creyentes eran judíos, que empezó en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó este famoso sermón donde 5,000 personas tomaron la decisión de seguir a Jesús. Entonces, después se dispersaron porque empezó la persecución o el antagonismo desde el templo judío. Pero estos primeros oyentes del libro de Santiago entendían el orgullo y la humildad de una forma que el Antiguo Testamento lo decía. Ya en Proverbios nos dice lo mismo, que Dios resiste, se opone al orgulloso, pero muestra su favor a los humildes. La palabra que usa Santiago, ahora esta comunidad judía, es orgulloso. Era como ponerse encima de o mirarse encima de otras personas. El orgulloso se ciega frente a lo demás, a las circunstancias que suceden a su alrededor o hacia las demás personas, pretendiendo pensar que lo que él dice, lo que él piensa y aún lo que percibe de sí mismo es lo mejor. El orgulloso piensa más en sus derechos que en sus responsabilidades o deberes, porque el ser humano, por simplemente tendencia pecaminosa, es orgulloso. Recuerda que el orgullo fue lo que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. Pero Santiago dice que frente a esto el Señor nos da gracia. Gracia por esos malos deseos, porque está conectado con los versículos anteriores donde nos muestra que de dentro del corazón salen las guerras de los malos deseos. Pero gracias que el Señor nos da de su gracia. La gracia es opuesta al orgullo. Y la gracia es el favor que no merecemos, mientras que el orgulloso piensa que lo merece. Está siempre, como les vuelvo a repetir, pensando en su derecho, pero miremos a Dios. ¿Y cuáles son los derechos del Padre Celestial o de Dios? Si el orgulloso no piensa en eso, pero ¿estamos hablando de la persona no cristiana o cristiana? No, estamos hablando de la persona cristiana que piensa que merece tener una posición en la iglesia, que piensa que los demás le sirven o deben de servirle a él, que piensa que si esa persona, que si él no está en la iglesia o en el grupo, todo se va a derrumbar. Los humildes son lo opuesto al orgulloso. Y la humildad es saber reconocer quién eres realmente. No estamos hablando que el humilde es el que agacha la cabeza y el que está siempre todo sucio o harapiento. Eso no es humildad. Humildad es que tú reconozcas delante de Dios quién eres. ¿Y quién eres? ¿Nunca te has puesto a pensar en esto? Yo cuando me miro al espejo digo, soy un pecador. Soy alguien que ha cometido tantos errores y sin la gracia del Señor no estaría enseñando. Soy simplemente un mortal, polvo delante de mi Dios. Por eso dice el versículo 7, así que entonces humíllense delante de Dios. Humíllate delante de Dios porque Él es el creador. Humíllate delante de Dios porque Él es el que entrega los dones y da los dones. Humíllate delante del Señor porque sin su ayuda tú no eres nada. ¿Sí? Y tú, si quieres y pretendes pensar que hoy Dios sin mí no es nada, mentira. Dios sigue siendo Dios y tú sin Dios no eres nada. Por eso es importante recordar que Dios es el único que merece ser alabado y adorado, no el ser humano. Y es la misma tentación, como les dije, que Satanás tenía, y al final Satanás, o que cometió el orgullo,
y se rebeló contra Dios. Por eso Santiago termina este versículo diciendo, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No dice, ¿sabes qué? Átalo, desátalo. No, resiste. Resiste esa tentación del orgulloso o de tú caer en el orgullo y Satanás, el diablo, va a huir de ti. Dios te bendiga y recuerda quién eres. Hasta esa pregunta delante de Dios. Si estuvieras hoy en el trono, ¿quién eres tú? Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.